Y si la confusión que sientes ahora mismo no es una señal de que Dios te abandonó, sino la única forma en que Él puede hablarte, Padre Celestial, abre los oídos de cada persona que escucha esta palabra ahora mismo. Que todo ruido del mundo sea silenciado. Que tu voz sea la única que resuene en el corazón de tu pueblo hoy. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo escuchar la voz de Dios en momentos de confusión? Hay momentos en la vida en que el ser humano mira hacia el cielo y no ve nada. No siente nada. El silencio de Dios parece ensordecedor. Las oraciones suben, pero las respuestas no bajan. La mente gira en círculos. El corazón late con miedo. Y en medio de ese caos interno, la pregunta más honesta que alguien puede hacer es esta: Dios, ¿dónde estás? ¿Por qué no hablas? Pero lo que muy pocas personas saben, y que la Biblia revela de una manera que sacude la fe de muchos, es que Dios casi nunca habla de la manera que esperamos. Y eso, precisamente, es lo que convierte este tema en uno de los más polémicos y transformadores de toda la Escritura. Vamos a hablar de algo que incomoda. Algo que la mayoría de las iglesias no explica con claridad. Algo que dejó a profetas, reyes y discípulos completamente desorientados antes de que entendieran la verdad. Dios habla en el silencio. Dios habla en la confusión. Y muchas veces, Dios habla a través de lo que más nos duele. Empecemos con uno de los personajes más polémicos del Antiguo Testamento, el profeta Elías. Este hombre había hecho descender fuego del cielo. Había desafiado a 450 profetas de Baal frente a todo Israel. Había visto el poder de Dios manifestarse de una manera sobrenatural y brutal. Pero después de esa victoria monumental, algo inesperado sucedió. Elías entró en una de las crisis emocionales más profundas que registra la Biblia. La reina Jezabel lo amenazó de muerte, y Elías huyó. Se fue al desierto, se sentó debajo de un árbol de enebro y le pidió a Dios que lo dejara morir. «Basta ya, Señor», dijo, «quítame la vida». Aquí está el hombre que acababa de ver milagros imposibles, completamente destruido por dentro, sin poder escuchar nada, sin sentir nada, queriendo morir. ¿Y qué hizo Dios? ¿Le habló con una voz fuerte? ¿Le mandó un ángel con una profecía poderosa? No. Dios le mandó comida y sueño. Primero, descanso. Primero, sustento. Porque Dios entendió algo que Elías no podía ver en ese momento, que un cuerpo agotado y una mente confusa no pueden escuchar nada. Esto es profundamente polémico porque va en contra de lo que muchas personas enseñan. Mucha gente dice, si no escuchas a Dios, ora más. Ayuna más. Lee más. Pero la historia de Elías dice algo diferente. A veces, lo primero que Dios quiere que hagas es descansar. Después, Dios le dijo a Elías que subiera al monte Horeb. Y entonces vino algo que cambió para siempre la comprensión de cómo Dios se comunica. Vino un viento tan fuerte que partía las montañas y quebraba las rocas. Pero Dios no estaba en el viento. Luego vino un terremoto que sacudió todo. Pero Dios no estaba en el terremoto. Después vino fuego. Pero Dios tampoco estaba en el fuego. Y después del fuego, vino una voz apacible y delicada. Una voz pequeña. Un susurro. Ahí estaba Dios. Esta historia es polémica porque nos desafía a cambiar completamente nuestra forma de buscar a Dios. Vivimos en un mundo ruidoso. Queremos respuestas inmediatas, señales visibles, experiencias poderosas. Queremos el viento, el terremoto, el fuego. Pero Dios habla en el susurro. Y para escuchar un susurro, necesitas silencio. Necesitas quietud. Necesitas dejar de correr. Pero hay algo más. Algo que pocas personas se atreven a decir. La confusión misma puede ser la voz de Dios. Piensen en esto. Cuando estamos confundidos, dejamos de confiar en nuestra propia sabiduría. Cuando no sabemos qué hacer, finalmente nos rendimos. Cuando los planes humanos fallan, el corazón humano se abre de una manera que nunca se abriría si todo estuviera bien. La confusión es, muchas veces, la sala de espera de la revelación divina. Pensemos ahora en otro personaje bíblico que vivió en medio de una confusión absoluta. José. Vendido por sus propios hermanos, esclavo en Egipto, acusado falsamente por la esposa de Potifar, encarcelado sin haber hecho nada malo. Si alguien tenía razones para sentirse abandonado por Dios, ese era José. ¿Dios le habló durante esos años de oscuridad? La Biblia no registra ninguna visión, ninguna voz, ningún ángel. Solo silencio. Solo espera. Solo confusión. Pero al final, cuando José fue presentado ante el faraón e interpretó sus sueños, él mismo dijo algo extraordinario: no soy yo.
Es Dios quien dará respuesta propicia al faraón. José entendió, después de años de silencio, que Dios había estado hablando todo el tiempo. No con palabras, sino con circunstancias, con puertas cerradas, con dolores que lo formaron, con esperas que lo maduraron. Y esta es una de las verdades más incómodas de toda la Biblia. Dios habla más a través de lo que nos quita que a través de lo que nos da. Cuando Dios te quita la comodidad, te está diciendo, no pongas tu fe en las cosas. Cuando Dios te quita una relación, te está diciendo, yo soy suficiente. Cuando Dios te quita el control, te está diciendo, confía en mí. La voz de Dios no siempre llega como una revelación. A veces llega como una pérdida. A veces llega como un no, a veces llega como un silencio que dura años. Y la pregunta que todos necesitamos hacernos es esta: ¿estamos dispuestos a escuchar a Dios incluso cuando su voz no suena como lo que esperábamos? Porque si solo estamos buscando la voz de Dios en los momentos de paz, en las respuestas rápidas, en las señales claras, entonces no estamos buscando a Dios. Estamos buscando nuestra propia comodidad con el nombre de Dios. La fe verdadera comienza cuando decides creer incluso cuando no entiendes. Cuando decides confiar incluso cuando no ves. Cuando decides seguir adelante incluso cuando Dios parece estar en silencio. Elías escuchó a Dios en el susurro. José vio a Dios en el proceso. Y tú puedes hacer lo mismo hoy. Pero necesitamos hablar de algo que divide opiniones dentro del cristianismo. Algo que genera debate en seminarios, en púlpitos, en conversaciones entre creyentes. Y es esto: ¿Dios todavía habla directamente a las personas hoy? Hay quienes dicen que no. Que Dios habló a través de los profetas, luego habló a través de su Hijo Jesucristo, y ahora habla únicamente a través de la Biblia. Que las visiones, los sueños, las voces internas son peligrosas y pueden llevar al engaño. Esta posición, conocida como cesacionismo, tiene defensores serios y argumentos teológicos sólidos. Pero hay otros, muchos otros, que dicen que Dios sigue hablando hoy. Que el Espíritu Santo es activo, dinámico y personal. Que Dios puede hablar a través de un sueño, de una impresión interna, de una palabra que alguien te dice en el momento exacto, de una escritura que cobra vida de una manera nueva cuando más la necesitas. ¿Y quién tiene razón? La respuesta honesta es que esta tensión existe dentro de la propia Biblia. Y entender esa tensión es fundamental para aprender a escuchar la voz de Dios en los momentos de confusión. Comencemos con una historia profundamente polémica, la de Samuel cuando era niño. Samuel dormía en el templo, cerca del arca de Dios. Y en medio de la noche, escuchó una voz que lo llamó por su nombre. Corrió donde el sacerdote Elí, creyendo que era él quien lo llamaba. Pero Elí le dijo que no había sido él. Esto sucedió 3 veces. Aquí está lo polémico. La Biblia dice explícitamente que Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Es decir, Samuel escuchó la voz de Dios sin saber que era Dios. Sin preparación teológica. Sin años de oración y ayuno. Sin un manual de cómo escuchar a Dios. Dios se reveló a alguien que ni siquiera sabía cómo reconocerlo. Esto desafía completamente la idea de que necesitas ser un creyente maduro, con años de experiencia espiritual, para escuchar la voz de Dios. A veces, Dios habla precisamente a quienes menos lo esperan. Pero también necesitamos hablar de los peligros. Porque el tema de escuchar la voz de Dios ha sido utilizado para justificar cosas terribles a lo largo de la historia. Personas que dijeron escuchar a Dios para abandonar sus familias. Líderes religiosos que dijeron escuchar a Dios para manipular a sus congregaciones. Creyentes que tomaron decisiones destructivas basados en lo que creían que era la voz divina. ¿Cómo discernir, entonces? ¿Cómo saber si lo que escuchas es realmente la voz de Dios y no tu propio deseo, tu miedo, o incluso el engaño? La Biblia ofrece principios claros. El primero, la voz de Dios nunca contradice su palabra escrita. Si lo que sientes que Dios te dice va en contra de lo que la Biblia enseña, no es Dios. El segundo principio, la voz de Dios produce paz, no confusión. No hablamos de la ausencia de dificultad, sino de una paz profunda que trasciende el entendimiento, como describe Pablo en Filipenses 4. El tercer principio, la voz de Dios es confirmada por otros creyentes maduros. El consejo de la comunidad de fe es una protección fundamental. Pero ahora viene la parte más polémica de todo este tema. Y tiene que ver con una historia que la mayoría de las personas conoce, pero que pocos se atreven a analizar en profundidad: Abraham y el sacrificio de Isaac. Dios le pidió a Abraham que sacrificara a su único hijo, su hijo prometido, el hijo que representaba todo el futuro de la promesa divina. Y Abraham obedeció.
Madrugó, preparó la leña, subió el monte, levantó el cuchillo. Esta historia ha generado debates filosóficos y teológicos durante siglos. El filósofo Søren Kierkegaard la llamó la suspensión teleológica de lo ético, la idea de que la obediencia a Dios puede estar por encima de la ética humana. Otros la ven como un prototipo del sacrificio de Cristo. Otros la encuentran profundamente perturbadora. Pero lo que nos interesa aquí es esto: Abraham escuchó la voz de Dios en medio de lo que humanamente no tenía ningún sentido. No había lógica. No había explicación. Solo había una voz, y una decisión de obedecer. Y Dios proveyó el carnero. Y llamó al lugar Jehová Jireh, el Señor proveerá. Lo que Abraham descubrió en ese monte es lo que todos nosotros necesitamos descubrir en nuestros momentos de confusión. La voz de Dios no siempre llega con explicaciones. A veces llega con instrucciones. Y la obediencia precede a la comprensión. Esta es la clave para escuchar a Dios en momentos de confusión. No se trata de entender primero y obedecer después. Se trata de dar el primer paso en la oscuridad, confiando en que Dios iluminará el camino a medida que avanzas.